El poder la rodeaba, pero nadie la amaba como yo. Un amor prohibido nació en la oficina más poderosa del país. Capítulo 1. La chica que no quería ser vista. El edificio se alzaba como un monumento al poder y al dinero. Vidrios impecables, puertas que se abrían solas y un silencio elegante que parecía juzgarte apenas cruzabas el umbral. Ahí estaba Maritza, con apenas 30 años y un currículum corto, pero una voluntad enorme de pasar desapercibida. Si hubiera existido un concurso para empleada invisible del mes, lo habría ganado sin esfuerzo. Maritza no soñaba con escalar puestos, ni ser reconocida, mucho menos con llamar la atención. Su meta era simple y profundamente ambiciosa: hacer bien su trabajo, cobrar a fin de mes y desaparecer antes de que alguien recordara su nombre. Caminaba con pasos cortos, hablaba lo justo y necesario, y se sentaba siempre en el mismo lugar, como si así pudiera fundirse con el mobiliario de la prestigiosa empresa de economistas, donde ahora trabajaba. Era trabajadora, sí, demasiado dirían algunos, tímida, sin duda, y distante, no por desprecio, sino por defensa. Maritza había aprendido desde muy joven que el mundo no siempre era amable con quienes mostraban demasiado. Por eso, prefería observar, escuchar, anotar y guardar silencio. El silencio, al fin y al cabo, nunca traiciona. Desde su escritorio ubicado estratégicamente lejos del centro de atención, Maritza observaba el ir y venir de trajes caros, relojes brillantes, sonrisas ensayadas. Todo parecía medido, calculado, exacto, como si incluso las emociones se manejaran en hojas de Excel, y en medio de ese universo perfectamente ordenado había una figura que lo desajustaba todo: su jefa. Ella no caminaba, desfilaba, no hablaba, sentenciaba. Era una mujer empoderada, elegante hasta en el más mínimo gesto, dueña de una fortuna que se notaba sin necesidad de alardes. Su presencia imponía respeto, pero también despertaba algo más difícil de nombrar: admiración, tal vez, o esa mezcla peligrosa entre curiosidad y fascinación que suele anunciar problemas. Maritza lo observaba en silencio, como quien mira una obra de arte detrás de un vidrio blindado. Sabía que era inaccesible, no solo por su cargo o su dinero, sino por la muralla invisible que la rodeaba. Una muralla hecha de seguridad, éxito y una frialdad perfectamente entrenada. Aún así, Maritza no podía evitar preguntarse cómo sería esa mujer cuando nadie la miraba, cuando el traje caro quedaba colgado y el poder descansaba por unas horas. Concéntrate, se decía a sí misma, bajando la mirada al monitor. Viniste a trabajar, no a imaginar imposibles. Y tenía razón, o al menos eso creía, porque cada vez que su jefa pasaba cerca, el aire parecía cambiar de densidad, y Maritza sentía ese incómodo cosquilleo que no aparecía en ningún manual de recursos humanos. Un cosquilleo que no entendía, pero que tampoco quería analizar demasiado. Analizar llevaba a sentir, y sentir, para Maritza, siempre había sido un terreno resbaladizo. Así, entre números, silencios y miradas furtivas, comenzó esta historia. Una historia donde una joven que quería ser invisible estaba a punto de convertirse en el centro de un juego que no había pedido jugar,
porque a veces el destino no pregunta, solo se sienta frente a ti, cruza las piernas con elegancia y sonríe. Y Maritza, sin saberlo, acababa de firmar el primer capítulo de su propia tormenta. Capítulo 2. La mujer que lo tenía todo, menos compañía. Grace Valdivieso. No necesitaba presentación. La sociedad ya la había resumido en una sola frase. La dueña de la empresa de economistas más prestigiosa del país. Y punto. Para muchos, eso bastaba para explicar quién era, qué sentía y por qué estaba donde estaba, como si el éxito viniera con manual de instrucciones y garantía emocional incluida. Había nacido para ganar, eso decían, hija de una familia influyente, educada en los mejores colegios, formada en universidades donde el café era más caro que el alquiler de un departamento promedio. Desde pequeña le enseñaron a no dudar, a no pedir permiso y sobre todo a no equivocarse, porque en su mundo equivocarse era un lujo que solo se permitían los mediocres o los pobres. Grace caminaba por su empresa como una reina moderna, sin corona, pero con poder real. Su nombre abría puertas, cerraba bocas y aceleraba decisiones. Todos la saludaban con respeto, algunos con miedo, otros con una admiración tan exagerada que rozaba lo sospechoso. Nadie le preguntaba cómo estaba. Nadie quería saberlo de verdad. Total, ¿para qué? Las mujeres como Grace no se cansan, no se quiebran, no lloran. Al menos eso creía. Estaba casada con un hombre de sociedad, como le gustaba decir a las revistas. Un empresario exitoso, siempre ocupado, siempre importante y siempre ausente. Cuando aparecía, lo hacía con prepotencia, con esa altanería típica de quien confunde autoridad con desprecio. Compartían una casa enorme, cenas silenciosas y una cama que hacía años había dejado de ser un espacio compartido. El matrimonio era perfecto para las fotos, para la vida real, un desastre elegante. Maritza, desde su pequeño rincón invisible, observaba todo eso sin que nadie lo notara. Tenía ese talento extraño, ver lo que otros decían ignorar. Para ella, Grace no era solo la mujer impecable de traje caro, era alguien que siempre almorzaba sola, que nunca hablaba de fines de semana ni de amigos, que salía tarde del trabajo, incluso cuando no era necesario, como si la oficina fuera menos fría que su propia casa. Debe ser solitaria, pensaba Maritza mientras fingía revisar informes. Terriblemente solitaria. Y lo más cruel era que nadie parecía darse cuenta, o peor aún, nadie parecía interesarse. A Grace la rodeaban personas todo el tiempo, pero ninguna era sincera. Asistentes, socios, aduladores profesionales, conocidos oportunistas. Gente que sonreía por conveniencia y desaparecía cuando no había nada que ganar. Ni una amiga verdadera, ni una conversación sin agenda, ni una risa espontánea. Maritza sentía que esa soledad gritaba, aunque nadie la escuchara. Era como una grieta silenciosa en una estatua perfecta, y sin entender muy bien por qué, esa grieta le dolía. El giro llegó una noche cualquiera, una de esas jornadas interminables en las que la empresa parecía no dormir jamás. Maritza fue la última en salir del área administrativa. Al pasar frente a la oficina principal, notó la puerta entreabierta y una luz encendida. Dudó, siempre dudaba, pero esa vez
Algo la empujó a mirar. Grace estaba sentada sin el saco, con los zapatos en la mano y la mirada perdida. No hablaba por teléfono, no trabajaba, solo estaba ahí, quieta, vulnerable, humana. Por primera vez no parecía la mujer que lo tenía todo, sino alguien que no tenía a nadie. Grace levantó la mirada y sus ojos se cruzaron con los de Maritza. ¿Necesitas algo?, preguntó, sin dureza, sin autoridad, casi con cansancio. Maritza se quedó paralizada, invisible. Por primera vez, no era. No, yo... Perdón, balbució. Pensé que no había nadie. Grace sonrió apenas. Una sonrisa breve, irónica, triste. Siempre hay alguien, respondió. El problema es que nunca es la persona correcta. Ese momento, tan pequeño y tan incómodo, marcó un antes y un después. Maritza se retiró con el corazón acelerado, consciente de que acababa de ver algo que no debía, o quizá algo que estaba destinada a ver. Porque cuando dos soledades se reconocen, ya no hay vuelta atrás. Y sin saberlo, ambas acababan de dar el primer paso hacia un punto crucial, donde el poder, el deseo y la verdad empezarían a chocar sin pedir permiso. Capítulo 3. La noche en que las máscaras se aflojaron. Los aniversarios empresariales eran, según los correos internos, una celebración de logros, esfuerzo y trabajo en equipo. En la práctica eran una excusa elegante para comer gratis, sonreírle al jefe y fingir que todos se llevaban maravillosamente bien. Y este no era cualquier aniversario. Era el aniversario de la empresa de Grace Valdivieso, lo que significaba lujo, luces cálidas, música cuidadosamente seleccionada y copas que jamás estarían al alcance del sueldo promedio. Maritza recibió la invitación con la misma emoción con la que se recibe una citación médica. Cero. No tenía ganas de ir. No conocía a nadie con quien quisiera conversar y odiaba los eventos sociales, donde el silencio propio se vuelve sospechoso. Pero algo, quizá la curiosidad, quizá el destino con su humor cruel, la empujó a aceptar. Vas, comes decente y te vas temprano, se dijo frente al espejo. No puede pasar nada. Error clásico. El lugar era imponente, mesas elegantes, música suave, risas ensayadas y jefes intentando parecer cercanos sin perder autoridad. Maritza se movía como pez fuera del agua, con una copa en la mano que apenas probaba, observando desde su esquina favorita, la invisibilidad, hasta que la vio. Grace no estaba en el centro, como todos esperaban. No estaba rodeada de socios ni sonriendo para fotografías. Estaba en el fondo del salón, con un vestido impecable, sí, pero con una mirada inquieta, casi desesperada. Bebía más rápido de lo habitual, respondía con monosílabos y se ausentaba constantemente del bullicio. No era la Grace de siempre, y Maritza lo notó de inmediato. Está mal, pensó, muy mal. Mientras los brindis sucedían y los aplausos parecían automáticos, Maritza observaba cómo la elegancia de su jefa empezaba a resquebrajarse. Grace sonreía tarde, reía sin ganas y evitaba mirar su teléfono, como si esperara un mensaje que nunca llegaba o temiera recibirlo. Grace salió abruptamente del salón hacia la terraza.
Nadie la siguió. Nadie pareció notar su ausencia. Nadie, excepto Maritza. Genial, murmuró. Ahora soy becaria y rescatista emocional. Respiró hondo y la siguió. En la terraza, Grace estaba apoyada en la baranda mirando la ciudad, como si buscara respuestas entre las luces. Ya no parecía poderosa, parecía cansada, triste, vulnerable de una forma que desarmaba. ¿Disfrutando la fiesta? Preguntó Maritza con torpeza, intentando sonar casual. Grace se giró sorprendida. La miró unos segundos y soltó una risa corta, amarga. ¿Esto? Dijo, levantando su copa. Es un circo caro, pero supongo que eso también es éxito. Maritza no supo qué responder. Nunca había hablado así con ella. Nunca la había escuchado hablar así. Todos parecen felices. Intentó, porque nadie quiere ser honesto en una noche como esta, respondió Grace. Aquí se viene a aparentar, no a sentir. Silencio, incómodo, real. Grace bebió otro sorbo y sin mirarla, soltó la frase que nadie esperaba. Mi esposo no vino. Dijo que estaba ocupado. Otra vez. Maritza sintió un nudo en el pecho, no por la confesión, sino por la forma en que fue dicha, sin enojo, sin drama, solo resignación. Supongo que el trabajo llama, dijo Maritza con un sarcasmo suave. Curioso como siempre llama a los mismos. Grace la miró por primera vez, con atención. Sonrió. Una risa auténtica. Eres más inteligente de lo que aparentas, Maritza. Eso intento. Pasar desapercibida es un arte subestimado. Ambas rieron, y en esa risa breve algo cambió. Grace, con la voz más baja, confesó. A veces envidio personas como tú. Puedes desaparecer cuando quieras. Yo no. Todos me miran, pero nadie me ve. Maritza entendió entonces que esa noche no era solo una celebración, era una grieta, un punto de inflexión. Y mientras la música sonaba a lo lejos y las luces brillaban sin notar lo que ocurría en la terraza, dos mujeres se reconocían en su soledad. Y cuando eso pasa, nada vuelve a ser igual, ni la empresa, ni la fiesta, ni ellas. Capítulo 4. Cuando el control empezó a desvanecerse. Después de aquella conversación en la terraza, Grace volvió al salón con una decisión peligrosa, brillándole en los ojos. Ya no fingía compostura, ya no le importaban las miradas largas, los susurros bien educados, ni las sonrisas calculadas. Esa noche, Grace Valdivieso parecía haber hecho un pacto silencioso consigo misma, olvidar quién era, aunque fuera por unas horas. Bebía mucho, sin pausa, sin excusas. Las copas se acumulaban como si fueran parte del decorado, y cada trago parecía borrar una capa de la mujer impecable que todos conocían. Los periodistas rondaban, los empleados observaban con curiosidad, disfrazada de respeto, y en algún lugar lejano, muy lejano, estaban sus padres, símbolos vivientes de la reputación que ella estaba empezando a pisotear con elegancia. Maritza la miraba desde cerca, con el estómago hecho un nudo. Esto no va a terminar bien,
Pensó, definitivamente no. Pero en lugar de huir, hizo algo que ni ella misma esperaba. Se quedó. Se convirtió en su sombra. Le retiraba copas con disimulo. La llevaba a un lado cuando la música se volvía demasiado intensa. Respondía preguntas incómodas antes de que Grace pudiera hacerlo. No por obligación, no por trabajo, sino por una necesidad extraña de protegerla, incluso de sí misma. Creo que ya es suficiente, le susurró a Maritza en un momento, quitándole la copa de la mano. Grace la miró divertida, con una sonrisa ladeada. ¿Desde cuándo eres mi conciencia? Preguntó con sarcasmo. Desde que vi titulares imaginarios tipo empresaria millonaria pierde la dignidad en su propia fiesta. Respondió Maritza, sin pensar. Grace soltó una carcajada real, sonora, de esas que no se escuchaban en juntas ni entrevistas. Me caes bien, ¿sabías? Dijo, inclinándose demasiado cerca. La mayoría me dice lo que quiero oír. Tú me dices lo que necesito, aunque no me guste. Ese acercamiento fue el primer quiebre real. La distancia profesional se desmoronó en centímetros. El perfume de Grace, su voz baja, su risa sin filtros. Maritza sintió como el aire se volvía espeso, cargado de algo que no tenía nombre, pero sin intención. Estás cruzando una línea peligrosa, murmuró Maritza, más para sí misma que para Grace. Las líneas existen para decidir si vale la pena cruzarlas, respondió Grace, y esta noche no me importa caer. Grace, visiblemente afectada por el alcohol, perdió el equilibrio. Maritza la sostuvo por reflejo, rodeándola con firmeza. Por un segundo eterno quedaron así, demasiado cerca, demasiado conscientes una de la otra. Ya no eran jefa y empleada, eran dos mujeres sosteniéndose en medio del ruido. No me sueltes, dijo Grace en voz baja, casi como una súplica. No lo haré, respondió Maritza sorprendida por su propia seguridad. Ese contacto, aparentemente inocente, rompió algo definitivo. La armadura de Grace se resquebrajó. Sus gestos se suavizaron. Su mirada dejó de ser distante y se volvió intensa, directa, peligrosa. Por primera vez alguien no la veía como empresaria, ni como apellido, ni como fortuna. La veía como mujer. Si esto se sale de control, empezó Maritza. Entonces que sea contigo. La interrumpió Grace. Al menos sabré que es real. Las luces seguían brillando, la música seguía sonando y el mundo seguía girando sin sospechar que, en ese instante, algo irreversible acababa de empezar. Porque cuando una mujer acostumbrada a tener el control decide perderlo, siempre arrastra a alguien consigo. Y Maritza, sin darse cuenta, ya estaba dentro del incendio. Capítulo 5. El camino donde se dijeron las verdades. Las horas pasaron como pasan las decisiones mal tomadas, rápido, torcidas y dejando consecuencias. Maritza ya no contaba copas, contaba milagros. Milagros para que Grace no se sirviera otra, para que nadie notara el evidente tambaleo de la dueña del imperio económico, para que esa noche no terminara convertida en un desastre digno de portada internacional. Esa copa no es tuya, decía Maritza,
retirándola con rapidez. Sí lo es, respondía Grace, indignada, señalando el aire. Todas las copas son mías, la empresa es mía, el vino es mío. Tú... Hizo una pausa dramática. Tú también trabajas para mí. Perfecto, contestó Maritza, sin perder la calma. Entonces, como trabajadora responsable, le informo que su hígado acaba de renunciar. Grace frunció el ceño. Hacía pucheros impropios de una mujer de su estatus y en más de una ocasión intentó recuperar sus copas como si fueran tesoros robados. Eres una abusiva, murmuró Grace cruzándose de brazos. Nadie me manda. No la mando, replicó Maritza. La estoy salvando de usted misma, que es honestamente su peor enemiga esta noche. Entre amenazas vacías, miradas fulminantes y una que otra malcriadez digna de una niña rica sin límites, Maritza logró lo imposible, que Grace dejara de beber. No porque quisiera, sino porque el mundo empezó a vaciarse. Los periodistas se retiraron primero, aburridos de no tener escándalo. Luego los empleados agradecidos por la comida y el espectáculo controlado. Finalmente, los padres de Grace se marcharon con prisa elegante, como quien abandona una escena incómoda, fingiendo que no vieron nada. Y entonces quedaron solas. Grace estaba ebria, como nunca. No la ebriedad coqueta de una copa de más, no. Era la ebriedad peligrosa, esa que desarma el cuerpo y la lengua por igual. Maritza lo entendió de inmediato. Nos vamos, sentenció. Ahora. No me des órdenes. Intentó contestar Grace, pero sus piernas la traicionaron. Subirla al auto fue una odisea digna de una comedia trágica. Grace se reía, se quejaba, se detenía a mirar el cielo como si fuera una revelación divina, y en un momento particularmente dramático, declaró: si muero aquí, quiero que heredes mis tacones. Suba al auto, por favor, respondió Maritza, jadeando, antes de que decida heredarme la empresa también. Finalmente, lograron partir. Maritza al volante, tensa pero concentrada. Grace en el asiento del copiloto, mirando por la ventana como si la ciudad fuera un recuerdo lejano. El silencio duró poco. ¿Sabes qué es lo peor de estar casada? Dijo Grace de pronto con una voz distinta, más sobria, más honesta. Maritza no respondió, solo la dejó hablar. No es ausencia, es costumbre a ella. Continuó. Mi matrimonio es una agenda compartida. Peleas por tonterías, silencios eternos, cenas donde nadie se toca, donde nadie te mira como si importaras. Maritza tragó saliva. Él siempre está ocupado. Yo también. Río con amargura. Dos personas exitosas viviendo vidas separadas bajo el mismo techo. ¿Sabes cuándo fue la última vez que me abrazó sin motivo? Negó con la cabeza. Ni yo lo recuerdo. Grace giró el rostro hacia Maritza, con los ojos brillosos, pero sin llorar. Tú me miraste hoy, dijo, no como jefa, como persona. Maritza sintió como algo se le apretaba en el pecho.
No debería decir esto, continuó Grace, pero contigo no me siento sola. El auto siguió avanzando por la ciudad iluminada. Maritza no respondió, porque cualquier palabra habría sido peligrosa, porque ese trayecto ya no era solo un viaje a casa, era el camino directo hacia un punto sin retorno. Capítulo 6. El silencio antes del abismo. Llegaron al destino sin decir una sola palabra. El auto se detuvo frente a un edificio tan elegante como distante, de esos donde el silencio parece parte del mobiliario. Grace bajó primero, firme pese al alcohol, como si el trayecto hubiera acomodado algo dentro de ella. Avanzó hacia el ascensor con paso decidido, sin mirar atrás, con intenciones claras de irse o de huir. Maritza se quedó unos segundos junto al auto, respirando hondo. Hasta aquí, pensó. La dejo entrar, me voy. Mañana finjo que nada pasó. Era el plan perfecto. Demasiado perfecto para sobrevivir. La puerta del ascensor estaba a punto de cerrarse cuando ocurrió. Maritza. La voz de Grace no fue una orden, no fue la voz de la jefa, fue la de una mujer cansada de sostenerse sola. Acompáñame. Maritza sintió ese segundo exacto en el que una decisión cambia una vida. Caminó, entró, las puertas se cerraron. El ascensor subió en completo silencio. Ninguna miraba a la otra. El reflejo en el espejo devolvía dos figuras tensas, expectantes, peligrosamente cerca. En ese espacio estrecho, la jerarquía se evaporó. No había cargos, ni apellidos, ni fortuna. Solo dos respiraciones, intentando acompañarse. El departamento de Grace era impecable, elegante, frío, demasiado ordenado para alguien que estaba claramente desordenándose por dentro. No había gente, no había ruido, no había máscaras, solo ellas. Puedes irte si quieres, dijo Grace, dejando las llaves sobre la mesa. Maritza asintió, dio un paso atrás y se detuvo. Grace fue quien se acercó, sin prisa, sin miedo. La miró como si estuviera preguntando algo sin palabras, y entonces hizo el primer movimiento. La besó, no con urgencia, sino con curiosidad, como quien necesita confirmar una verdad largamente evitada. Maritza quedó en shock. Un segundo eterno. 2, 3. Pensó en el trabajo, en el qué dirán, en las consecuencias. Pensó en todo y en nada. Porque cuando Grace intentó tomar el control, Maritza decidió soltarlo. Esto es una pésima idea, murmuró con una media sonrisa nerviosa. Siempre lo mejor empieza así, respondió Grace con un sarcasmo suave que no escondía el temblor. La noche se volvió un territorio sin reglas. No hubo órdenes ni títulos, ni distancias, solo una cercanía que se fue construyendo entre risas nerviosas, silencios largos y una necesidad compartida de sentirse vistas. El mundo exterior desapareció, los miedos también. Fue una noche de pasión contenida y desbordada a la vez, de locura suave, de desesperación honesta, una noche donde ambas se permitieron ser simplemente mujeres, sin deberes ni expectativas, dejando los roles colgados junto a los abrigos. Capítulo 7. La mañana de las mentiras necesarias.
Maritza despertó con una sensación extraña instalada justo en el pecho. No era dolor, tampoco felicidad. Era algo incómodo, como cuando sabes que hiciste algo importante, pero aún no decides si fue un error. Abrió los ojos despacio, como si el mundo pudiera explotar si se movía demasiado rápido. Recordaba todo demasiado bien, y eso la hizo reprocharse a sí misma con una severidad que ni la empresa le había enseñado jamás. Estaba sobria, apenas había bebido. A diferencia de Grace, esa diferencia pesaba mucho, como una culpa silenciosa que no pedía permiso. ¿En qué estabas pensando? ¿Cómo cruzaste esa línea con tanta facilidad? Se giró apenas y vio el otro lado de la cama vacío. El pánico llegó de golpe, sin aviso previo, como una ola helada. Maritza se incorporó apenas escuchando ruidos suaves que venían del baño. Agua corriendo, pasos, vida. Grace estaba despierta. Y entonces lo entendió. Grace no recordaba nada. Mientras tanto, en el baño, Grace se miraba al espejo con el ceño fruncido. Tenía la cabeza pesada, la boca seca y una laguna mental tan grande que podría haberse ahogado en ella. Estaba sola, o eso creía. No recordaba cómo había llegado a casa. No recordaba subir al ascensor. No recordaba nada después de la terraza. Genial, Grace, se dijo a sí misma con ironía. Felicitaciones. Perdiste la memoria y la dignidad en la misma noche. Salió del baño envuelta en la sábana, caminando hacia la cama, y entonces lo sintió. El colchón se movió apenas. Un peso, una respiración que no era la suya. ¿Qué? Gritó, tapándose de inmediato hasta el cuello, con los ojos desorbitados. ¿Quién está ahí? Maritza reaccionó por puro instinto. Cerró los ojos, se hizo la dormida, como si eso fuera a salvarla de una mujer millonaria en estado de shock. No, 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 esto no está pasando, murmuró Grace, retrocediendo. O sigo borracha, o esto es una pesadilla carísima. Con manos temblorosas, levantó un poco la sábana y entonces la vio. ¿Maritza? Dijo confundida. Maritza. Maritza abrió los ojos lentamente, fingiendo desorientación. ¿Qué pasa? Preguntó con voz suave. ¿Por qué gritas? Porque desperté con una mujer en mi cama, respondió Grace, señalándola. Y eso normalmente viene con recuerdos previos. Maritza tragó saliva. Aquí vamos, pensó. Tranquila, dijo rápido. No pasó nada. ¿Nada? Repitió Grace incrédula. Estás en mi cama, sin zapatos. Yo estoy en una sábana. Algo pasó. No como crees. Se apresuró Maritza, sentándose. Estabas muy mal anoche. Te traje para que descansaras. Yo me quedé por si necesitabas algo. Eso es todo. Grace la observó con atención. Intentaba reconstruir la noche como un rompecabezas al que le faltaban piezas claves. Solo recuerdo la terraza, dijo, y que me sentía fatal.
Tú estabas ahí. Sí, respondió Maritza forzando una sonrisa. Mucha charla existencial, cero escándalos, 10 de 10 en sobriedad responsable. Grace frunció el ceño. Entonces, ¿solo dormimos? Exacto, mintió Maritza. Dormimos. Mucho. Roncaste un poco. Eso es mentira, replicó automáticamente Grace. Un poco, insistió Maritza. Muy elegante, eso sí. Grace suspiró, llevándose una mano a la frente. No puedo creer que haya llegado a este nivel, murmuró. Mis padres me matarían si supieran los periodistas. Dios. Nadie sabe nada, dijo Maritza, con rapidez. Te cuidé, todo está bien. Grace la miró, largo, en silencio, como si algo dentro de ella no terminara de encajar. Gracias, dijo finalmente. No todos se quedan cuando me desarmo. Maritza sintió que la culpa le apretaba el pecho otra vez, porque había algo que Grace no sabía, y ese algo tenía peso. Grace, al levantarse, se detuvo de golpe frente al espejo del dormitorio. Observó su cuello. Su expresión cambió. Maritza, dijo lentamente. ¿Por qué tengo esta marca? Maritza se quedó helada. Porque las mentiras, como el pasado, siempre encuentran la forma de reflejarse. Capítulo 8. La huida y el eco de la culpa. Después de aquella conversación inconclusa, Maritza se incorporó con una urgencia casi física. No era una decisión pensada, era instinto puro. Tengo que irme, se dijo. Irse antes de que Grace atara cabos, antes de que las preguntas se volvieran certezas, antes de que todo, absolutamente todo, se saliera de control. Se puso los zapatos con torpeza, tomó su bolso y avanzó hacia la puerta como quien huye de un incendio silencioso. Maritza, la voz de Grace, resonó desde el baño. ¿Puedes venir un momento? Maritza se quedó congelada. El corazón le golpeaba las costillas como si quisiera escapar primero. Maritza, insistió Grace, esta vez más firme. Necesito saber qué pasó. ¿Cómo llegué a tener esta marca? No hubo respuesta. No porque Maritza no quisiera hablar, sino porque no podía. Cualquier palabra la traicionaría. Cualquier explicación la expondría. Grace salió del baño envuelta en la bata, con el ceño fruncido y la inquietud creciente. Maritza llamó de nuevo, recorriendo el departamento. Esto no es gracioso. Pero ella ya estaba cruzando la puerta. Bajó las escaleras casi corriendo, sin mirar atrás, con la vergüenza apretándole el pecho y una sola idea martillando su cabeza. Me aproveché. No importaba cuánto hubiera sentido, cuánto hubiera sido mutuo, cuánto hubiera parecido real. Grace estaba vulnerable y eso, para Maritza, lo cambiaba todo. Al llegar a la calle, el aire frío le golpeó el rostro como un castigo merecido. Caminó sin rumbo durante varios minutos, intentando ordenar pensamientos que no querían ordenarse. Bravo, Maritza, murmuró con sarcasmo amargo. De invisible pasaste inolvidable, y no en el buen sentido. Cuando por fin llegó a su casa, cerró la puerta
y se dejó caer contra ella. El silencio la envolvió, demasiado silencio. Ahí empezó el verdadero martirio. Pensó en el trabajo, en su escritorio de siempre, en su silla discreta, en su estrategia perfecta para no existir. Todo eso parecía ahora una broma cruel. ¿Y si me despide? ¿Y si Grace decide que soy un problema? Necesitaba ese empleo, necesitaba el dinero, necesitaba la normalidad que había roto en una sola noche. Sabía en el fondo que esa conversación iba a llegar, que no podía esconderse para siempre, que Grace no era una mujer que aceptara las dudas sin respuestas. Pero aún así, Maritza deseó que ese momento se demorara, que el tiempo se estirara, que la vida le diera una tregua. Mientras tanto, su celular vibró. Un mensaje, un solo nombre en la pantalla. Grace. Maritza cerró los ojos, porque por más que intentara huir, algunas historias no permiten finales cobardes, y la suya acababa de pedir explicaciones. Capítulo 9. El día en que todo pudo terminar. Maritza no respondió ninguna llamada, ni un mensaje, ni una señal de humo. Decidió que el silencio sería su escudo, aunque supiera que también podía convertirse en su sentencia. Pasó la noche en vela, ensayando mentalmente disculpas, renuncias dignas y hasta discursos dramáticos frente al espejo. A las 6 de la mañana ya estaba despierta, con el estómago revuelto y el corazón acelerado, preparándose para el día crucial, ese en el que su destino laboral y quizá personal se definiría sin previo aviso. Entró al edificio como siempre, paso discreto, mirada baja, respiración controlada. Si alguien la hubiera observado con atención, habría notado el temblor leve en sus manos, pero nadie observaba a Maritza, nunca lo hacía, y por primera vez eso le jugó a favor. Buenos días. Saludo profesional, correcta, invisible. Se sentó en su lugar de siempre, encendió la computadora, respondió correos, entregó reportes, hizo exactamente lo que se esperaba de ella, nada más, nada menos, como si su mundo no estuviera a punto de colapsar. Grace, por su parte, apareció impecable, traje perfecto, expresión serena, tacones firmes. La empresaria inalcanzable había regresado, fría, distante, elegante. Nadie habría imaginado que bajo esa fachada habitaban preguntas sin respuesta, recuerdos incompletos y una marca que aún ardía en su memoria. No la miró, no la llamó, no la buscó. Y eso para Maritza fue peor que un grito. Genial, pensó con sarcasmo amargo. Ni despedida, ni conversación, ni siquiera el honor de un drama completo. Las horas avanzaron lentas, pesadas. Cada vez que sonaba el teléfono interno, Maritza contenía la respiración. Cada vez que alguien pasaba cerca de su escritorio, pensaba, ahora. Pero el llamado nunca llegó. A la hora de salida, recogió sus cosas con una mezcla de alivio y resignación. No había carta de despido, no había escándalo, no había consecuencias. Todavía. Sobreviví, murmuró, por ahora. Se levantó rápido, evitando miradas, evitando excusas para quedarse. Justo cuando estaba a punto de cruzar la puerta, escuchó una voz que no necesitaba presentación. Maritza se detuvo. El tiempo también. Grace estaba de pie frente a su oficina.
No alzaba la voz, no sonreía, solo la observaba con esa calma peligrosa que usaba antes de tomar decisiones importantes. Mañana, dijo, quiero que vengas a mi oficina antes de empezar tu jornada. No fue una invitación, tampoco una amenaza. Fue algo peor, una certeza. ¿Algún problema? Preguntó Maritza, reuniendo el poco valor que le quedaba. Grace la miró fijamente. Eso es exactamente lo que quiero averiguar. Silencio, tensión, pulso acelerado. Claro, respondió Maritza. Ahí estaré. Salió del edificio sin mirar atrás, con la certeza de que el verdadero enfrentamiento no había ocurrido aún, que el silencio de ese día solo había sido la calma antes de la tormenta. Porque algunas historias no se terminan huyendo, se enfrentan. Y el día siguiente prometía ser el más peligroso de todos. Capítulo 10. ¿Amor o mentiras? Maritza sintió que el miedo que había cargado los últimos días mutaba en algo más peligroso, una mezcla de vértigo, culpa y una esperanza que se negaba a morir. Si antes había estado asustada, ahora su cuerpo parecía no responderle. El corazón le latía tan fuerte que temió que alguien pudiera escucharlo. Desmayarse dejó de ser una metáfora y se volvió una posibilidad real. No durmió, no pudo. Repasó cada segundo de aquella noche como si fuera un interrogatorio interno, sin abogado defensor. ¿Qué decir? ¿Cómo explicar algo que ni ella misma terminaba de entender? En algún punto de la madrugada, exhausta, tomó una decisión que le dio un poco de calma. Decir la verdad, toda, aunque doliera. A la mañana siguiente, al entrar al edificio, sintió que las piernas le temblaban. El reflejo en los vidrios le devolvía una versión pálida de sí mismo. Pensó en huir. Lo pensó seriamente. Tomar el ascensor, bajar al estacionamiento y desaparecer. Pero no lo hizo. Respiró hondo y avanzó. La oficina de Grace estaba entreabierta, puntual, dijo Grace, sin levantar la voz. Eso sigue siendo tranquilizador. Maritza sonrió apenas. Humor negro. Aún funcionaba. Grace estaba de pie, apoyada en el escritorio. No llevaba la armadura habitual completa. El traje seguía siendo impecable, pero su mirada no. Había ansiedad, dudas, algo humano. No es la única marca que tengo, dijo Grace, y esa frase cayó como una bomba suave. Intenté hacer memoria. Solo tengo fragmentos, flashback. Tú y yo besándonos, riendo, hablando, y luego tú ayudándome a quitarme la ropa entre besos. Maritza bajó la mirada, el rostro encendido. Yo trago saliva. Nunca quise aprovecharme de ti. Si en algún momento sentí que cruzábamos un límite, intenté detenerme, te lo juro. Grace la observó con atención. Entonces, ¿por qué huiste? Silencio. Luego honestidad cruda. Porque me di cuenta de que no era solo el alcohol, respondió Maritza. Porque me importas, desde el primer día. Y eso me dio más miedo que perder el trabajo. Arqueó una ceja. Vaya. Normalmente la gente se enamora de mi cuenta bancaria primero. Créeme.
respondió Maritza con una mueca nerviosa. Esa parte vino después, en tercer lugar, quizá. Grace soltó una risa breve. Fue pequeña, pero real. Algo se rompió ahí. O mejor dicho, algo se aflojó. Las preguntas siguieron precisas, incómodas. Grace preguntaba, Maritza respondía, sin adornos, sin dramatismos innecesarios. Habló de cómo la admiraba, de cómo le molestaba su frialdad y al mismo tiempo la entendía, de cómo nunca pensó en que algo así pudiera suceder, ni que deseara que sucediera. Poco a poco, la rigidez de Grace fue cediendo. Se sentó, se quitó los zapatos y suspiró. No recuerdo todo, admitió, y eso me asusta. Pero lo que recuerdo no me resulta desagradable. Maritza alzó la mirada sorprendida. No quiero prometer nada, continuó Grace. Hay demasiadas cosas en juego. Poder, trabajo, opinión pública, mi matrimonio, yo misma. Se levantó y se acercó despacio. Pero tampoco quiero fingir que nada pasó, dijo, ni que no sintamos algo. Se detuvo frente a ella, a una distancia prudente, cargada de electricidad. Tal vez, añadió con una media sonrisa irónica, podamos empezar por no huir. Maritza asintió con los ojos brillantes. Eso ya sería un gran avance. Grace volvió a sonreír, esta vez sin máscara. No era una promesa, no era un final feliz, pero era una puerta entreabierta, y por primera vez ninguna de las dos parecía querer cerrarla. Capítulo 11. Conociendo el amor. Pasaron los días, y contra todo pronóstico, el mundo no se acabó. No hubo titulares con letras rojas diciendo, CEO pierde la cabeza por su asistente, ni alarmas sonando en los pasillos. Lo que sí hubo fue algo más silencioso y peligroso, costumbre. Grace empezó a llamar a Maritza a su oficina, con más frecuencia de la necesaria. Al principio eran excusas laborales legítimas, o al menos bien disfrazadas. Informes, revisiones, decisiones urgentes que curiosamente solo podían resolverse con la presencia de ella. Con el tiempo, las reuniones se alargaban sin razón clara. ¿Seguimos con esto mañana?, preguntaba Maritza mientras miraba el reloj. Podríamos, respondía Grace, pero mañana estaré insoportable. Hoy todavía me tolero. Maritza sonreía, Grace también, y el trabajo quedaba olvidado sobre el escritorio. Hablaba, mucho, de cosas pequeñas, absurdas incluso. Grace, que siempre había sido un misterio blindado, empezó a contar anécdotas que nadie más conocía. Maritza descubrió que su jefa no solo sabía mandar, sino que tenía un sarcasmo fino, una risa peligrosa y una soledad largamente ensayada. Luego vino el escándalo. Los videos aparecieron como aparecen siempre esas cosas, sin pedir permiso. El esposo de Grace, sonriente, descuidado, acompañado por mujeres distintas en lugares distintos. No una vez, muchas. La prensa hizo lo suyo, los comentarios también. Grace no lloró. Debería estar devastada, ¿no? Le dijo a Maritza una noche, sentadas en el sofá, con una copa en la mano. Pero lo único que siento es alivio.
Eso suele pasar cuando algo ya estaba muerto, respondió Maritza, solo que nadie había firmado el acta de defunción. Grace rió y fue una risa limpia. El divorcio fue rápido, ruidoso y para Grace liberador. Por primera vez no tuvo que sostener una imagen social perfecta. No sintió pena, sintió ligereza, como si le hubieran quitado un traje incómodo que llevaba años usando. Después vinieron las salidas. Al principio discretas, restaurantes pequeños, caminatas nocturnas, cafés lejos del centro. Grace no iba como la mujer poderosa que todos conocían, sino como alguien que estaba aprendiendo a ser vista de otra forma. Algunas noches se quedaba a dormir con Maritza. No siempre pasaba algo más que dormir juntas, pero incluso eso se sentía nuevo, íntimo, real. No estaba en mi plan de vida, confesó Grace una madrugada. El mío incluía un gato y una decepción amorosa anual, respondió Maritza. Claramente, estamos improvisando. Grace apoyó la cabeza en su hombro. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió feliz sin tener que justificarlo. Para Maritza, todo era irreal. Caminaba por la vida como si alguien pudiera despertarla en cualquier momento. La mujer que había admirado a distancia ahora le preguntaba qué quería cenar, qué música le gustaba, qué la hacía reír. Era demasiado, hermoso, aterrador. Y entonces, cuando parecía que por fin podían respirar, apareció algo. Una mañana, Grace encontró un sobre su escritorio, sin remitente. Dentro, unas fotografías borrosas, pero claras. Ella y Maritza saliendo juntas, entrando a un edificio, riendo demasiado cerca. Abajo, una nota breve. Ten cuidado, no todos celebran tu felicidad. Grace cerró los ojos. Maritza, al verla pálida, entendió sin palabras. La felicidad seguía ahí, pero ahora tenía testigos, y no todos eran inocentes. Capítulo 12. Fin. El final no llegó con fuegos artificiales inmediatos, porque esta historia nunca fue de excesos, fue de valentía silenciosa. El sobre anónimo no destruyó nada, al contrario, obligó a Grace a hacer lo que jamás había hecho por nadie, elegir sin miedo. Esa misma noche citó a Maritza en su oficina, no como jefa, no como empresaria. Cerró la puerta, dejó el celular boca abajo. Acto gravísimo viniendo de ella, y habló con una honestidad que desarmaba. Pasé la vida cuidando mi imagen, dijo Grace, y resulta que lo único que quiero cuidar ahora eres tú. Maritza tragó saliva, no hizo bromas, no huyó. Yo empecé esto pensando que eras inalcanzable, respondió, y ahora tengo miedo, porque sí te alcancé. Grace sonrió, no la sonrisa perfecta de revista, sino esa que solo Maritza conocía. A la semana siguiente ocurrió la primera sorpresa. Grace anunció públicamente su relación, sin nombres, sin explicaciones morbosas, solo una frase clara, firme y elegante. Mi vida personal ya no será un secreto ni una moneda de cambio. Amo y soy amada, y eso no me resta profesionalismo, me devuelve humanidad. El silencio fue brutal. Luego, el respeto. La empresa no cayó, al contrario, se fortaleció, y Grace por primera vez se sintió libre
sin perder poder. La segunda sorpresa llegó de una forma más íntima. Grace renunció a ser la jefa directa de Maritza, no por presión, sino por amor bien hecho. Si vamos a hacerlo, le dijo, lo haremos limpio, sin jerarquías, sin sombras. Maritza le abrazó fuerte, por primera vez no como asistente, no como miedo, sino como igual. Pasaron meses, rutinas simples, desayunos lentos, discusiones absurdas por quién olvidó comprar café, risas en pijama, silencios cómodos, hasta que una noche, sin discursos largos ni rodillas en el suelo, Grace hizo la tercera sorpresa. En la terraza donde todo empezó, le entregó a Maritza una pequeña caja. Dentro no había un anillo, había 2 llaves. No es una propuesta tradicional, dijo. Es una invitación a vivir juntos, a construir algo sin guiones prestados. Maritza lloró. Grace también, aunque fingió que era alergia al viento. Sí, respondió Maritza, pero con una condición. ¿Cuál? Que sigamos conociéndonos todos los días, como al principio, sin dar nada por sentado. Grace la besó, sin prisa, sin miedo, sin máscaras. Y así terminó la historia, no con un para siempre prometido, sino con algo mucho mejor, un elegirse todos los días. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete, deja tu like y acompáñanos, porque en Bruja entre líneas, el amor siempre se escribe sin miedos.